gigantedejehová.tv.com te invita a ver su programa. Es hora de la verdad, de la verdad, de la verdad. Es hora de la verdad, de la verdad, de la verdad. A veces hay cosas que son un poquito difíciles de entender. Muy difícil. Cuando hablamos en el sentido humano es difícil. Pero cuando nos sometemos a lo divino, veremos que todo lo que a usted le pasa y lo que a mí me pasa tiene un propósito especial de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan, hasta las cosas malas que nosotros pensamos que son malas, pero para Dios no son malas. Para la mente humana, lo que nos pasa a nosotros negativamente lo vemos malo. Pero yo quiero decirles, mis amados, que Dios lo ve bueno, porque Dios lo utiliza para el crecimiento y el desarrollo de nuestra vida espiritual. El Evangelio, dice la Biblia, que parece locura. Locura para los que no creen. El Evangelio parece locura, porque Dios hace cosas que chocan con la capacidad humana, que choca con el conocimiento humano. Yo sé que a usted le han sucedido varias cosas en la vida y tú te preguntas, maestro, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tú has permitido esto? ¿Sabe qué? Lo correcto no es preguntarle el por qué, sino preguntarle cuál es tu propósito al permitir que sucedan tales cosas. Debemos de acondicionar nuestra vida delante de Dios con la intimidad. ¿Qué es la intimidad? Todo aquel que está casado sabe qué es lo que significa intimidad, ¿verdad? Y todo aquel que no está casado también lo sabe, porque tiene amigos que son íntimos amigos, ¿sí o no? Son íntimos amigos, ¿verdad? A ese amigo que te pasó un problema, una situación, tú te acercas y le dices a ese amigo, mira, necesito una palabra. Como hoy me encontré con alguien, no de aquí. Yo estaba lejos de aquí hoy. Y se me acercó y me dijo, pastor, ¿qué usted cree? No hay una cosa más linda cuando alguien confía en ti. No hay una cosa más linda cuando alguien te utiliza como que esa persona ve en ti algo en la que puedes salir a camino en medio de su situación. Porque cada quien tiene situaciones diferentes. Porque la vida es así. Y esa persona empezó a explicar. Y yo empecé a darle las instrucciones. Según las palabras que el Espíritu me daba, yo le daba las instrucciones de cómo ella tenía que hacerlo. Y al final se sintió bien. Esa es la idea. Eso mismo pasa con Dios. Eso mismo sucede con Dios. Cuando logramos tener esa intimidad con Él. Antes de ir al amigo o a la amiga, hablando humanamente, lo primero que tú haces es que te encierras en busca de una respuesta de tu situación. Pero ¿por qué tú te encierras con Él? Porque tú sabes que Él te va a escuchar. Porque tú sabes que Él te va a resolver. Porque tú tienes una intimidad que la has logrado y que se entiende que tú dependes de Él. Hablando de Dios. No hay una cosa más linda que cuando dependemos de Dios.
Tú me preguntarías, pastor, ¿y por qué a los creyentes le vienen tantas situaciones difíciles? Porque si no te llegan, nunca vas a conocer a Dios. Para tú poder conocer a Dios, es necesario que Dios permita que pasemos por situaciones difíciles. Es de la única manera que tú y yo podemos conocer a Dios. Si nos vamos a la primera iglesia que Dios constituyó desde su origen, desde su principio del mundo, de la creación, vamos a encontrar el pueblo de Israel. Todos sabemos que el pueblo de Israel estaba esclavo por los faraones, por el faraón. ¿Dónde se encontraba? En Egipto, bajo presión, bajo cautividad, esclavo, sin decisiones propias, trabajo pesado, y tenían que hacerlo porque eran esclavos. Usted y yo éramos esclavos también. El faraón representa a Satanás. Egipto representa actualmente el mundo. Y gracias a Dios que todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, estábamos en Egipto y el Señor nos sacó. Al Señor sacarnos de ese lugar, hoy somos personas libres para disfrutar de su presencia, de su poder, de su gracia, de su bondad, que Él siempre desea manifestar en cada uno de nosotros. Dios no quiere que ningún ser humano esté mal y viva mal. El deseo de Dios es que siempre estemos bien, vivamos bien. Ahora bien, hay situaciones en las que nosotros mismos provocamos vivir mal, cuando Dios no tiene la culpa, ni tampoco Satanás, sino que nuestras decisiones pues nos llevan a tomar un destino, un camino contrario al propósito y al plan de Dios. Eso mismo pasó con el pueblo de Israel. Dios sacándolo de Egipto, de la esclavitud, estando libre, pero aún no conocían a Dios, hasta que llegaron momentos duros de aflicción. Llegaron momentos donde ellos no tenían agua para tomar. Llegaron momentos donde ellos no tenían alimentos para sustentarse físicamente. Hay momentos que tú no tienes absolutamente nada. Hay momentos que tú revisas tu cuenta y tú estás en cero. Hay momentos que tú revisas el almacén que tú tienes en tu casa de alimentos y te faltan muchas cosas. Y tú no tienes dinero de cómo resolver esa situación. ¿Qué debemos de hacer en ese momento? Gritar, llorar por no tener. No, debemos de creer y clamar en aquel que dijo que Él va a proveer, que Él va a suplir, que Él va a multiplicar, que Él nos va a bendecir y que Él está con nosotros en medio de ese proceso. ¿Lo creemos? Eso mismo pasó con el pueblo de Israel. La primera iglesia fue el pueblo de Israel.
Y la Biblia dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento está escrito para nuestros ejemplos actualmente. Nuestros ejemplos. ¿Qué me anima cuando me llegan situaciones difíciles? Voy a la historia y empiezo a estudiar. Y eso me fortalece. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Escuchar testimonio de fe, testimonios poderosos. ¿Cuáles son los testimonios poderosos? Los que están registrados en el Antiguo Testamento. A través del pueblo de Israel, que atravesó por situaciones difíciles. Pero muchas veces el pueblo se divorció de la presencia del Señor. Y muchas veces nosotros nos divorciamos de la presencia del Señor. ¿Cuándo nos divorciamos? Cuando ponemos a otra cosa en el primer lugar que a Dios le toca. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Y eso mismo sucedió en el pueblo de Israel. Se divorciaron de Dios muchas veces. Porque en el lugar que a Dios le tocaba estar, ellos ponían un becerro y adorar cosas que ellos no, estaba totalmente prohibido. Hoy muchas veces hacemos lo mismo. Hoy nosotros estamos viviendo una historia que ya pasó. Todos los episodios que a nosotros nos toca enfrentar, ya todo eso pasó. Todo es una historia que va de continuidad en diferentes generaciones. Todo se repite. Todo es una repetición. Lo que a ti te está pasando, no, ya eso pasó. Porque todo es una repetición. Ahora, ¿qué es lo que nos reta a nosotros? Nos reta a nosotros, ¿qué? Creer. Creer que lo que dice su palabra. ¿Qué dice su palabra? Que tenemos que depender de Él. Que tenemos que confiar en Él. Que tenemos que esperar en Él. Me gusta mucho la vida de los salmos, especialmente el salmista, cuando dice: pacientemente esperé a Jehová. Pero yo le voy a decir algo, le voy a recordar algo que tal vez yo se lo haya dicho en otra ocasión. Depender de Dios no es tan fácil. Porque es un poquito lento. Humanamente lo vemos lento. Es muy tarde para dar respuesta. Cuando muchas veces oramos y quisiéramos que al instante recibir respuesta de eso que estamos esperando. Y no es así. Por eso dice la Biblia: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Algo que debemos de entender, que Dios trabaja inverso a lo que nosotros creemos y entendemos que podría ser. Dios trabaja inverso. Dios trabaja acorde a nuestra capacidad. No. Dios trabaja inverso, contrario. Todo es contrario a lo que nosotros pensamos y sabemos. Porque Dios es así. Él es el que manda. Y cuando nosotros ponemos a Dios como en primer lugar, olvídate que te van a llegar momentos duros. Pero vale la pena, mis amados, porque en ese momento ahí es que nosotros vamos a ver la mano de Dios obrar a favor de nosotros. ¿Cómo yo conocí a Dios? Fue a través de los conflictos. ¿Cómo yo puedo entender que Dios era real? A través de los momentos difíciles. No sé, pero yo sé que Dios le está hablando a alguien. Yo leí para hablar de un tema específico, pero no me han dejado decir lo que quiero decir. Yo sé que en esta noche Dios está marcando corazones y le está hablando a alguien aquí en esta noche. Porque no sé la situación
de nadie. Pero lo importante es que Dios la conoce. Alguien necesita esta palabra que Dios está enviando en esta noche. Porque Dios trabaja no como nosotros creemos que debe ser. Por eso dice el texto, y lo voy a repetir de nuevo, dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, que tu pensamiento no es el mismo pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es muy diferente a lo que tú estás pensando. Y dice la palabra que mi camino no son vuestros caminos. Una cosa es que tú quieres seguir por ahí, porque tú entiendes que seguir ahí es lo correcto, lo ideal, es lo que se entiende. Pero Dios te dice: no, no es por ahí, porque Dios tiene otro propósito. Dios tiene otro propósito. Esa es la razón por la cual debemos de estar siempre en la intimidad. En esa intimidad, en esa profundidad con Él. Porque eso nos va a ayudar a mantenernos bajo la línea, bajo la dirección de su propósito. De esa dirección correcta que Dios quiere. Todos estamos aquí reunidos, ¿verdad? La Biblia dice que cuando nosotros nos reunamos en su templo, 4 paredes, porque las 4 paredes no es una iglesia. La iglesia somos usted y yo, cada individuo. Entonces nosotros componemos un grupo donde nos reunimos, una reunión entre todos. La Biblia dice que para que Dios pueda hacer algo, todos tenemos que conectarnos a una misma dirección, a un mismo propósito, para que la presencia de Dios venga a fluir. Muchas veces Dios quiere hacer algo, es el deseo de Dios bendecirnos cada vez que estemos reunidos. ¿Qué pasó con los 120? Esa es la iglesia que Dios ha puesto en mi corazón desde que llegué aquí. El modelo de la iglesia tradicional. ¿Cómo estaban ellos? ¿En qué estaban ellos? ¿Cuál era su enfoque? ¿Cuál era su dirección? Si estudiamos el libro de los Hechos, el capítulo 2, del verso 41 en adelante, vamos a encontrar la coinonía o la intimidad, la relación colectiva que ellos tenían. Y dice la Biblia que todos lo tenían en común, con un solo propósito, un solo pensamiento. Así es que Dios hace que su gloria fluya cuando todos tenemos un mismo pensamiento. Un mismo pensamiento va a producir un fuego. Y ese fuego va a producir un avivamiento. Y ese avivamiento va a explotar. ¡Pum! Donde eso va a correr. Pero se necesita un pensamiento único. Para que haya una decisión única, necesitamos esa intimidad con el Maestro. Como estaban los 120, ellos estaban esperando que lo que Dios había prometido. Cuando venimos a la casa de Dios, hay un salmo que dice: cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová ¿qué? Salvación. Esa es la idea en común, que seamos bendecidos y que los amigos que entren por esa puerta sean saturados, sean impactados. ¿Por qué? Por nuestra filosofía, por nuestra capacidad humana, por nuestro intelecto humano.
no vale eso. Aquí vale es que todos tengamos un mismo sentir, y ese mismo sentir va a provocar el impacto de gloria que Dios desea y que Dios anhela derramar en cada servicio, porque su palabra está ahí. Los 120 creyeron lo que Dios había establecido, creyeron lo que Dios había declarado. Parece ser que al pueblo no hace falta dedicarnos más a creer y estar en esa profundidad con Él, porque es de la única manera que va a ser posible de que Dios derrame en cada servicio esa fluidez del Espíritu. Si nos vamos al libro de Juan, capítulo 5, verso 39, o verso 38, nos dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua. Esa agua viva representa el Espíritu Santo, la manifestación de su gloria sobre nuestras vidas. En cada servicio debemos de tener una experiencia única cada vez que estemos en el templo. Una experiencia tan transformadora, tan renovadora de nuestro espíritu y de nuestra alma, que tú al otro día, tú estás anhelando o deseando que llegue la noche para venir al templo, porque fuiste impactada. Y como nosotros tenemos servicio el martes, tú deseas que el lunes pase rápido, para tú entonces tener un encuentro con todos tus hermanos y hermanas, y venir y que de nuevo Dios nos visite con esa manifestación de su gloria, como pasó en el día del Pentecostés. No sé si están entendiendo lo que Dios me está dando. ¿Estamos entendiendo? Río, ese río de agua viva de manera personalizada tiene que estar fluyendo constantemente en mi vida, pero de manera colectiva. Entonces, cuando venimos a estar reunidos, ahí se arma la discusión, ahí se ama la locura. Nos reunimos acá y Dios empieza a hacer cosas locas. Para la mente humana hay cosas locas, pero son cosas anormales, son cosas sobrenaturales que Dios quiere producir en cada servicio, porque es el anhelo de Dios. A Dios se sienta contento y alegre cuando nosotros estamos bajo esa manifestación y adorando a Dios. Que el equipo de adoración no tenga que decirle a usted adora a Dios. No. No se trata de que usted sea automático o que ellos tengan un control para decirle, para activarlo, para que usted lo haga. No. El problema es que necesitamos la cobertura de su intimidad para que usted adore a Dios sin tener que alguien lo motive, sino que usted siente del alma, siente del corazón, por agradecimiento, adorar a Dios. ¿Sabía usted que a Dios se adora por agradecimiento? No motivacional. Hoy el pueblo de Dios es más motivacional que adorar a Dios con el corazón.
preguntaría, pastor, ¿debido a qué? Debido a la falta de la intimidad. Una persona bajo la intimidad es una persona que constantemente tiene una adoración. Su altar siempre está encendido. Estando usted en el trabajo, estando usted en la universidad, estando usted en el camino, estando usted en el supermercado, mis amados, es algo que constantemente debe de existir en nosotros. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Romanos, en el libro de Pedro, capítulo 5, verso 8, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si te encuentra desactivado, te va a devorar. Hay mucha gente que está intranquila. ¿Sabe por qué? Porque tienen una mente saturada. Y el primer campo que el enemigo utiliza es la mente. Cuando el enemigo se empodera de tu mente, se empoderará de todo tu cuerpo. Y si el enemigo se empodera de todo tu cuerpo, ya no hay que hablar. Ya no creerá las cosas de Dios. No pensará las cosas de Dios. Ni hablará las cosas de Dios. Y si lo hace, será automático. Por condiciones religiosas. Porque lo que tú piensas, eso habla. Lo que tú piensas, eso hace. Y para yo pensar bien, mi mente tiene que estar bajo la cobertura de la presencia de Dios. Si pienso bien, voy a hablar bien. Si pienso bien, voy a accionar bien. Porque muchas veces nosotros todos mostramos comportamientos no correctos. Una persona que anda bajo la intimidad con Dios, es muy difícil mostrar un comportamiento no correcto. Porque esa persona está guiada. La Biblia dice: andad en el Espíritu. Romanos capítulo 8. Te lo leo, vengo. Andad en el Espíritu. Y también dice: vivid en el Espíritu. Dos conceptos diferentes. Que muchas veces lo que hacemos es que andamos, solo andamos en el Espíritu. Pero hay un problema. No vivimos en el Espíritu. Es como, por ejemplo, yo tengo una novia, ¿verdad? En el momento que los padres me dan el permiso, yo ando con ella. Pero no vivo con ella. Simplemente ando con ella. Comparto un espacio con ella, ¿verdad? Luego, los padres, como nuestros padres son buenos, nos dan un espacio a tal hora. Yo ando con ella, pero no vivo con ella. Ando con ella, ¿verdad? Me muevo por aquí, me muevo por allí. Es un espacio. Luego se terminó, la devuelvo. Muchas veces pasa en nosotros que solamente andamos. Cuando estamos en la iglesia nos vemos en gloria, gloria, gloria. Pero cuando salimos de aquí, en la casa, somos diablos. En el trabajo, los compañeros no nos soportan. En la calle, somos una vida pésima. ¿Debido a qué?
que andamos, solo andamos. Andamos cuando estamos en una actividad. Ahí nos vamos en gloria. Cuando estamos en el templo, nos vamos en gloria. Pero cuando yo me caso con la novia, ya yo vivo con la novia y ando con la novia. Hay muchos que necesitan casarse espiritualmente para que puedan andar con la novia y vivir con la novia. Amén. 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 Todos los casados saben que ya no anda con la novia simplemente. El ministro sabe que ya no anda con la novia simplemente, sino que vive con la novia. Eso es lo que Dios quiere espiritualmente. Amén. Que andemos en el Espíritu, que aquí nos vamos en gloria, ahí bajo la cobertura del Espíritu. Y que cuando salimos allá afuera, sigamos con el calentón del Espíritu. Amén. Que la gente puede decir, Dios mío, pero ¿qué es lo que tiene Pedro? Que está pasando por una situación trágica, una situación difícil. Tal vez los médicos le han dado un diagnóstico no muy agradable, pero mantiene el gozo, mantiene la alegría. ¿Sabe por qué? Porque se mantiene bajo la intimidad de la presencia de Dios. Todo aquel que se mantiene bajo la intimidad de la presencia de Dios no depende de la abundancia que tenga, no depende de la salud que tenga, no depende de la prosperidad que tenga. No importa por la situación que esté atravesando, mantiene siempre esa vida activa delante de Dios. Porque lo que Él posee viene de arriba, no de las cosas materiales. Amén. Amén. Aleluya. No podemos confundir que hay gozo que se produce en nosotros. Y a veces queremos ligarlo con las cosas de Dios. Cuando estamos bien, nos vamos en gloria. Cuando la nevera está llena, nos vamos en gloria. Cuando hay dinero suficiente, nos vamos en gloria. Y aquí rompemos el techo. No digo que no se goza, porque es bueno tener. Amén. Pero el gozo no debe depender de ahí. El gozo debe depender de arriba. Porque cuando el gozo depende de arriba, cuando tú no tienes nada, tú adora a Dios. Cuando tú amaneces sin nada, adora a Dios. Cuando la despensa está vacía, adora a Dios. Cuando no tiene nada, adora a Dios. Ahí es que Dios quiere que nos metamos en esa locura. Y no podemos quejarnos tanto como la primera iglesia que se quejó tanto. Pero ¿cómo la iglesia pudo entender que Dios era real? Cuando ellos se acercaban a Moisés. Moisés, no tenemos agua, nos estamos muriendo de la sed aquí en el desierto. Oye, en el desierto, el desierto representa en el mundo espiritual todas las vicisitudes que tú puedas pasar. Todo pasar un desierto. Y tal vez tú estés atravesando un desierto en este momento, que solamente tú de manera personal sabes que está pasando un desierto. Pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús, no soy de los que dan palabras proféticas, porque Dios no me llamó a profetizar, pero debes creer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 28 verso 19. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En medio de tu desierto tú no estás sola. En medio de tu desierto Él está a tu lado, aunque usted no lo vea. Él está a tu lado. Por más oscura que tú veas la vida, por más difícil y complicado que tú veas la vida, yo quiero decirte que el Señor está a tu lado. El Señor está escuchando tus oraciones. Lo que pasa es que Dios quiere que tú crezcas. Lo que pasa es que Dios quiere que tú te desarrolles. Para poder llevarte al otro nivel, tú necesitas pasar por el desierto. Si tú no pasas por ese desierto, no vas a pasar al otro nivel que Dios ya te tiene diseñado, que ya Dios te tiene preparado. Amén.
desierto para poder llegar a lo que Dios ya diseñó para ti. Va a haber un cambio de vida, va a haber una vida diferente, los conocimientos van a aumentar en ti, vas a recibir nueva fuerza. Pero primero hay que pasar por el desierto. Alabado sea el Señor. Y para poder el pueblo llegar a la tierra de Canaán, primero tuvieron que pasar el desierto. Pasaron el desierto con muchas dificultades, pero al final lo lograron. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús que también tú lo vas a lograr. ¿Cuánto creen que vas a lograr pasar el desierto? Quisiera que se pongan sobre sus pies, iglesia. Padre, gracias, porque tú eres el que tiene el control en el momento de dar la palabra. Gracias, Señor, porque tú diste las palabras. Aleluya, tú hablaste conforme a nuestras necesidades en esta noche. Necesitamos que nos ayude a pasar el desierto, ser valiente, vivir una vida temerosa y siempre bajo la intimidad con. Este fue su programa, La Hora de la Verdad. Bendiciones, que la paz del Señor siga reinando en cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima entrega. Y no deje de suscribirte a nuestro canal.